estuvo en buena parte de los proyectos de ley que impulsaron avances y ampliación de derechos para las mujeres. En el divorcio, aquí se recordaba, ¿cierto?, el rezago que estábamos en algunos temas. Bueno, el divorcio en Chile fue como hace poco, para quienes no lo sabían. Estuvo también en un proyecto, en una propuesta de ley marco sobre derechos sexuales y reproductivos, que duerme en el Congreso desde el año 2000. Estuvo en parte de la discusión sobre el proyecto antidiscriminación, también. También estuvo en las discusiones que se dieron en las primeras ideas o proyectos de ley sobre violencia. Y a mi derecha, pero eso no quiere decir nada, Katia. Nada, no quiero aquí decir absolutamente nada. Yo aquí no le puse por respeto a una académica, por supuesto, yo no le puse más color pero sí voy a respetar lo que ella me mandó. Katia Araujo, doctora en estudios americanos, profesora titular del Instituto de Estudios Avanzados IDEA de la Universidad de Santiago de Chile, aquí también camiseteada acá las dos. Es directora del Núcleo Interuniversitario Multidisciplinar Individuos, Lazo Social y Asimetrías de Poder, que es una suerte de, podríamos decir, de entrelace entre la Universidad de Santiago de Chile y la Universidad Diego Portales. Ha sido profesora e investigadora invitada en diversas universidades de América del Norte, del Sur y Europa. Su trabajo ha recibido el apoyo de distintas agencias de investigación. Sus áreas principales de interés y investigación actuales son la sociología de las normas, sociologías de la individuación, estudios sobre el lazo social y estudios sobre autoría, y en las últimas 2 décadas se ha dedicado a investigar los efectos de las transformaciones estructurales de los individuos y el lazo social en la sociedad chilena. Entre eso lo que fue todo octubre en adelante, ¿no? Ha sido coordinadora o editora, ¿cierto?, de algunas publicaciones como Hilos Tensados, que creo que muchos de quienes estamos acá lo tenemos y lo hemos leído y hojeado y marcado en alguno de los párrafos. Las calles, un estudio sobre Santiago de Chile, y figuras de autoridad, que creo que también varias personas que estamos aquí lo hemos tenido la fortuna de tenerlo en las manos. Como autora, El miedo a los subordinados, una teoría de la autoridad, cómo estudiar la autoridad también, y un libro que me puso en inglés y que yo de verdad que no lo puedo pronunciar, porque a mí no pasé el curso de inglés, así que después ella sola lo va a poder decir para poder exponerlo a ustedes. Para comenzar, yo voy a hacer 2 preguntas que son preguntas bastante abiertas, nos pusimos de acuerdo antes, así que está todo esto muy preparado. 4 o 5 minutos, vimos los resultados de lo que fue esta encuesta. Aquí hay números que nos incomodan, que yo creo que nos sorprenden. Quizás esperábamos otros resultados. Y la primera es, ¿qué les pasa a propósito de quizás pensar que habían avances, que quizás habían barreras que se habían derribado? Vamos a empezar esta vez por la izquierda, 4 o 5 minutos, y preguntarles, de estos datos, ¿cuáles les incomoda o cuáles son los que les gustaría celebrar de los datos que vieron de la presentación de la directora de Corporación Humanas? Con el que prefieras, yo después le... Bueno, saludarlas a todas, por supuesto felicitar y también celebrar estos 20 años de Corporación Humanas, que a muchas nos han reunido, invitado, tensado también, y han hecho una contribución muy significativa para el avance de los derechos de las mujeres en Chile. Y a propósito de la pregunta sobre las tensiones que nos producen estos números, le contaba a Camila que revisaba la publicación que hicieron en el 2016, que eran 10 años de estudios, y habían en varios ámbitos donde las conclusiones, si uno mira, por ejemplo, la aprobación de la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, uno dice, ahí salía, hay que abordar la violencia estructural contra las mujeres, y una cuestión importante es un marco normativo, y hoy día lo tenemos, y los datos no parecen cambiar tanto en algunas dimensiones. Entonces yo me planteaba la interrogante, ¿qué pasa ahí? Cuando en las conclusiones de muchas investigaciones que se han aportado sobre avances en los derechos de las mujeres llegan estas
proposiciones de avanzar en derechos, lo logramos a nivel institucional con una dificultad que es sumamente compleja de tensionamiento entre el movimiento feminista hacia la institucionalidad, y aún así hoy día en percepción de nuestras compatriotas, por ejemplo, vemos deudas y desafíos importantes en varias materias. Entonces quería partir con esa reflexión en el sentido que nuestras conquistas también en términos de marcos normativos e institucionalidad tenemos que ver cómo dialogan también con la expresión material y concreta en las vías de decir ese cambio me está afectando, me siento más libre, lo reconozco en el movimiento feminista, pero creo que es un desafío interesante de poner sobre la mesa. Y abordar desde la violencia en particular, porque aquí había un dato que no fue expuesto, pero así como en muchos estudios recientes que hablan del problema de la percepción de inseguridad, aquí también para las consultadas es el principal problema. Y el punto es lo que ocasiona ese principal problema o esa percepción del principal problema, que era abandonar espacios públicos, es decir, dejar de transitar por lugares y también restringir los horarios de movimiento. Y parte de lo que hemos peleado es justamente por conquistar esos espacios públicos. Pensaba en el 2018 esas masivas movilizaciones, y cuando aquí una de las definiciones o implicancias de la inseguridad tiene que ver con eso, habla también de ese ejercicio de tensión. O cuando decimos erradiquemos la violencia en las casas, pero también vamos a tener que poner en las plazas, en las calles, en las micros, e incorporarlo también en la conversación sobre cómo supone hoy día experimentar la violencia de género y la violencia en general también. Entonces es un primer punto que creo que es tenso, que me queda como una tarea con cómo abordamos la dimensión de la violencia. Y otro que me parece súper significativo todavía en los desafíos, y de ahí me paso a uno de avances movilizadores, tiene que ver con la percepción sobre la discriminación. Tanto así los estudios del Perú mostraban que uno de los principales problemas donde se identifica la discriminación o la desigualdad más bien era entre hombres y mujeres. Aquí también queda expuesto como uno de los problemas centrales de donde experimentamos y vemos que tenemos dificultades, y que eso se expresan en el trabajo, se expresan en la libertad sexual. Entonces también nos obliga a preguntarnos en esas conexiones entre el avance de nuestros derechos y el necesario cambio y transformación de la sociedad. Estamos en un momento en el cual el cambio epocal, la falta de ciertas certezas materiales, incluso convocan a muchos actores a responsabilizarnos a las mujeres, al feminismo y a sus avances de las dificultades. Y entonces diciéndonos como si retrotraemos a los momentos donde no habían avanzado tanto, quizás no habría problema de crisis del cuidado porque ustedes cuidan y se resuelve, ¿cierto? No tendríamos problemas de tasa de natalidad porque bueno, ustedes quizás no tendrían esa reflexión de qué quieren hacer con sus vidas, que de hecho uno de los datos era que nos hace más felices, tenía que ver con la realización personal y el desarrollo personal, no tendríamos ese problema. Entonces, esa relación entre avance en nuestros derechos y cambio de la sociedad en general me parece algo que no soltar y que es central en toda la pelea por nuestro avance y también defensa de las conquistas. Y en las cuestiones más positivas, o sea, por supuesto, el avance en reconocer que la autonomía de los cuerpos y el derecho a decidir es algo, no una conquista, sino que es una condición de base del ejercicio de la ciudadanía de todas y todos, y que creo que los porcentajes donde muestran una amplia, ¿cierto?, apoyo y valoración a hablar del aborto legal en 14 semanas sin causales, creo que nos muestra también que tenemos una cancha abierta donde hemos avanzado en las percepciones. Pondría el ojo igual lo que viene pasando en los grupos más jóvenes, que por ahí en algunos se colaban, en ciertas resistencias probablemente justamente por la época en la que vivimos, pero creo que ahí hay una conquista sumamente importante. Y yo creo que ya me pasé del tiempo, así que me quedo ahí hasta la otra vuelta. Muchas gracias, Camila. María Antonieta, 62% de las mujeres encuentra que el tema de la violencia hacia las mujeres ha empeorado. Y eso es algo que le hacía ruido ahí a Camila. Bueno, hace ruido, pero primero quiero saludar a Humana. He seguido la trayectoria, he visto a la Camila Maturana en el Congreso con la Nani Muñoz que está acá, la veíamos sentadita tomando nota, un trabajo concienzudo, así que muy contenta de estar aquí celebrando este aniversario. Bueno, les quiero decir que muchos de los datos de la encuesta para mí son como que tienen un lado de dulce y otro lado de agraz.
por ejemplo, que el 90% de las mujeres se sientan discriminadas, es algo terrible, porque hay discriminación y lo sienten, pero por otro lado tienen conciencia de estar discriminadas. Hace algunos años atrás, es cierto, y no tantos, las mujeres no tenían conciencia de su discriminación. O sea, hay un crecimiento en la conciencia de saberse discriminada. Ahora que la discriminación sea un 90% de las mujeres se sientan discriminadas, es una cosa terrible, espantosa. Yo comparto todo lo que decían las mujeres, las amigas y las compañeras en el video. Es cierto, ha habido avances grandes en todo lo que es el tema de leyes, el tema de institucionalidad, pero en el meollo mismo de la situación, yo creo que hemos avanzado, pero no tanto. Que haya 90% de mujeres que se sienten discriminadas es algo bien, bien tremendo. ¿Hemos logrado o no penetrar culturalmente en la sociedad? Yo creo que es una pregunta que tenemos que hacernos. Por otro lado, de repente somos bien ingenuas porque cambiar el régimen patriarcal de miles de años en 20 años, en 30 o 40 años, también es una pretensión realmente grande. Pero quiero decirles que no quiero decir con esto que no vayamos a cambiar las cosas, pero sí una dosis de un poquito de realismo, pero además también reconocer los avances que se han tenido. Yo creo que es un tremendo avance la conciencia de la discriminación que tienen las mujeres. Lo otro, por ejemplo, hay un 81% de las mujeres creen que deben ganar lo mismo que los hombres. También ese es un avance de conciencia enorme, que un 81% de las mujeres crean esto. Después, un 90% considera que la violencia en la pareja es un problema grave y manifestación extrema del machismo. Hace un tiempo atrás, ¿qué decían las mujeres en el campo? En lo suyo no más pega. Y lo más romántico que decían las mujeres, quien te quiere te aporrea. Y eso era una satisfacción. Te fijas, quien te quiere te aporrea. Ustedes comprenderán que el aceptar la violencia como una cosa positiva realmente era una cosa horrorosa. Ahora hay un 81%, 90% que considera que la violencia en la pareja es una cosa terrible. Y eso es un tremendo avance. ¿Cuánto en la realidad hemos bajado los índices de la violencia en la pareja? Bueno, no tengo ese dato, pero es un dato que deberíamos ver, es cierto que es una de las cosas más espantosas en los derechos humanos de la mujer, los femicidios, en fin, y todo lo que eso significa. Tenemos leyes, tenemos condenas, tenemos leyes que nos costaron sacarlas hace algunos años atrás, hoy día eso es ineludible. Hay otro dato que es muy extraño, fíjense que un 42% de las mujeres creen que las redes sociales son una mejor herramienta que el voto en la democracia. ¿Qué las lleva a pensar esto? Esta fue, no supe yo ni pregunté si esto fue una pregunta que se hizo o salió espontáneamente esto de las redes sociales como un elemento democrático. Habría que verlo más, pero es curioso que un 42% de esto. Entonces, la delincuencia, bueno, es una tremenda discriminación. El 80% de las mujeres ha dejado de salir de noche. O sea, realmente un corte de los derechos, pero de manera tremenda, por un problema general de la sociedad. Por eso les decía que para mí estas cifras son, por un lado, positivas y por otro lado, tremendas. Pero creo que se ha avanzado. ¿Y cuándo se ha avanzado más? ¿Cuándo se ha avanzado más? Yo creo que eso es muy importante colectivamente.
Es cierto, nosotras las feministas de los 80, porque yo soy de las feministas de los 80 y aquí veo a muchas de los 80, es cierto, levanten la mano la de los 80. Nosotras tratamos de hacer, en fin, nuestro lema, democracia en el país y en la casa, la denuncia de la violencia, el programa de los gobiernos democráticos, todavía se está desarrollando el programa que hicimos, 400 mujeres hicieron el programa antes para el gobierno de Elwin. Ahí se diseñó, yo creo que hoy día estamos todavía en una continuación, la denuncia de la violencia, o sea, lo que tú hablabas de las demandas de las mujeres a la democracia, todavía hay muchas pendientes, que también lo hicimos nosotras, ¿te fijas? O sea, hemos ido avanzando en base a la cosa. Quiero decir algo que no mucho se ha recogido, fíjate, aquí hay gente muy joven, ¿no se acuerdan de la Asamblea de la Civilidad? La Asamblea de la Civilidad del año 86, por primera vez ahí, las mujeres hicimos parte o sea, tuvimos el reconocimiento que éramos una fuerza social. Por primera vez las mujeres estuvimos representadas ahí como mujeres, porque antes éramos las compañeras. En el tiempo del UP, el himno de la CUT era yo te quiero, te adoro, compañera, y el día que yo me muera, mi lugar lo ocupas tú. Eso era el UP. Tenían que morirse estos señores para nosotros tener un lugar, una cosa horrible. Entonces, pero en la Asamblea de la Civilidad del 86, que fue una demanda de Chile, y llamamos un paro nacional, por primera vez las mujeres estuvimos representadas como mujeres. Eso fue una cosa, yo la encuentro súper importante, y nuestras demandas de mujeres por la igualdad y lo que demandábamos, estuvo reconocido entre las demandas de los sectores sociales. Estaban los trabajadores, los campesinos, los indígenas, los estudiantes, los profesionales y las mujeres como sector social. Que en estos 20 años hemos avanzado. Menos mal. Algo hemos bueno, avanzado. Lo que te quiero para terminar, porque yo podría hablar ahora, les quiero decir que el avance sustancial de reconocimiento fueron las chiquillas del 2018. Y quiero rendirles un tremendo homenaje. Porque si no hubieran estado en la calle, si no hubieran estado, por lo menos en la política, los sectores políticos no habrían cambiado. Es la fuerza. Cuando un movimiento social demuestra fuerza, es cierto, pasa a la agenda política. Y eso pasó. Todos los partidos mágicamente se transformaron en feministas. Yo no podía creerlo. El mismo tipo machista que nos perseguía en mi partido ahora era feminista. Era una cosa increíble. Y eso también fue un tremendo avance. Así que muchas gracias a las del movimiento 8M, ¿cierto? Bueno, quiero decir que esos son avances, pero que todavía no son suficientes y los retrocesos pueden venir, o sea que alerta, organización, por aquí hacían también en el documental un llamado a la unidad como una cosa fundamental. Gracias, María. Sí, gracias, María Antonieta. De dulce y agraz, decía María Antonieta, y sacó el tema de la discriminación y algo de esto del 2018, ¿no? Que quizás también puedes abordar algo de eso, Katia. Sí, yo también voy a empezar por saludar a Humanas. La verdad es que yo soy de esas personas que Humanas siempre ha estado en mi vida. Así que no, estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Sí, a mí me gustaría como poner un poco en estos resultados también como el contexto de los cambios más generales del país, para como poder como leerlos también en las cuestiones más generales y poner quizá un poco también en discusión los propios resultados, ¿no? Yo la primera cosa que me gustaría decir, que quizá es increíble cuando uno piensa 20 o 30 años atrás, es que 63% de personas digan que son desde algo feministas a feministas. Hay que recordar que hace 20 o 30 años atrás nadie decía que era feminista, o sea, nadie. Y si hay una cifra realmente espectacular en esta encuesta, a mí me parece que es que haya ese 63% que diga
empezando porque es algo feminista, que no es que me simpatiza el feminismo, sino que se sienten algo feministas. Y yo creo que ese es un elemento que es extremadamente importante a tener en consideración, que estamos en una situación completamente distinta. Y también creo que es importante como cifras y como elementos como más generales de muchas de las cifras, y que también es positivo, que tiene que ver con todos estos cambios que han ocurrido efectivamente en la autopercepción de las personas y en la percepción de las personas de cómo deberían ser las cosas. Y ahí hay también impactos muy grandes, o sea, casi todo el mundo está de acuerdo que todos tenemos las mismas capacidades, que las mujeres tienen las mismas capacidades que los hombres para estar en política. O sea, muchos lugares se han convertido en lugares de sentido común que no eran ningún lugar de sentido común. O sea, son increíbles resultados en lo que cuando uno los ve en los 30, 40 años atrás, son verdaderamente grandes. Pero también quizá una cosa que uno siempre tiene que recordar es que uno entrega a las personas una indicación de qué cosa es lo que es aceptado por su sociedad, deseable por su sociedad. Eso es muy importante. Pero luego las personas tienen que introyectarlo, interiorizarlo, y luego eso que dice la norma tienen que hacerlo carne en una vida social, que es una vida social que está atravesada por otras corrientes. O sea, es un camino difícil porque primero uno, claro, eso llega, los discursos llegan y uno cambia la perspectiva, lo que tú decías, María Antonieta, es súper importante, es decir, ahora ven la discriminación, el país en general hoy ve la discriminación, hoy rechaza los privilegios, hoy rechaza todo lo que tiene que ver con abusos, pero yo creo que aquí, en esta encuesta, como lo muestran otros lugares, lo que es más complicado es cuando toda esa dimensión normativa y esa autopercepción luego tiene que plasmarse en vidas concretas, ordinarias. ¿Cómo se plasma todo esto en mi relación con los otros, en mis formas de conducirme todo el tiempo? Y a veces creo que ese momento, ese salto que tiene que ver con qué significa para mi vida ordinaria, para mi relación con otras mujeres, para la relación con hombres, con relación con otras personas, ¿qué significa? ¿Qué significa para la manera que llevo la vida? Y ahí es más difícil porque efectivamente es una dimensión más cultural y también creo porque es una dimensión que es extraño, pero, y ahí quizá voy a ser un puntito crítico, creo que el feminismo no ha desarrollado, no ha acompañado este trabajo lo suficientemente como para ayudar a esos procesos que tienen que ver con eso que decía, que es la vida ordinaria y las formas ordinarias de relación. Extraño porque la verdad, como todas y todos sabemos, el feminismo empezó con esta idea de la concienciación, que lo más importante tenía que ver con las experiencias ordinarias, aquello que tocaba tu vida y a donde te tenías que acompañar, ¿no? para producir transformación, pero también para encontrar nuevas fórmulas de vida. Yo creo que ahí es donde quizá haya un elemento visible en esta encuesta. Y en ese contexto, yo creo que se abren varias preguntas que creo que no están respondidas todavía. Cuando uno ve que hay una realmente modernización, si uno lo puede decir, una introducción de la idea de la igualdad y de la idea de la autonomía tan importante y que se refleja en todas estas respuestas que uno encuentra en esta encuesta, yo creo que hay que hacer la pregunta en serio de nuevo, ¿qué significa ese 90% de discriminación? No podemos asumir que sabemos qué significa ese 90% de discriminación. Y hay que ir a preguntar, ¿no? Yo creo que son los límites de las encuestas te dan indicaciones y las indicaciones muchas veces no están en los datos, sino en las contradicciones entre los datos. Y aquí yo creo que hay un tema que es como esta doble cosa, ¿no? Mujeres con mucha conciencia de
de cambio, con una mirada diferente a la sociedad y probablemente con vidas muy cambiadas, que sin embargo mantienen ese 90% y que hay que preguntar qué significa. Creo que no hay que dar por sentado lo que esto significa. Pero la otra cosa que me gustaría decir respecto a eso, porque yo creo que ahí ya tengo que terminar también, es que hay una cosa que a mí también me gustaría como plantear de todo esto. No, quiero decir solamente que en relación con esta cuestión de que hay que hacer preguntas a los datos, este 42% que tú mencionas en las redes sociales, más que el voto, bueno, las investigaciones muestran que eso a nivel general en el país, el voto es algo muy importante para las personas, pero tienen mucha decepción de que sus votos no han permitido hacer cambios. Entonces hay una gran decepción con el voto, pero una gran valoración todavía del voto. Esa es una cosa que creo que hay que contrastar. Pero la otra cosa que es muy importante, yo creo, con ese 42% de las redes, es que tienen razón. En el último tiempo, el espacio público y la opinión pública se produce en una conversación entre los medios, los actores políticos y las redes sociales. O sea que es obvio que hay una capacidad de impacto que pasa por las redes sociales. Es completamente cierto. ¿Es negativo? No, ¿por qué? Habría que mirarlo con cuidado. De hecho, cuando un sistema político está muy cerrado, no tiene por qué ser negativo. Y cuando tienes un sistema político que insiste en cerrarse, en elitizarse y en además mantener alejados a los bárbaros y a las bárbaras, ¿no?, del mundo de los civilizados y las civilizadas, entonces, claro, ¿por qué no? Creo que más bien es una cosa un dato bien interesante. Pero la última cosa que a mí me gustaría decir es que cuando uno mira estos resultados, uno sabe que la política anda en el último tiempo, siempre anda, ¿no?, pero había momentos en que uno encontraba que la política iba un poco por delante de la población, ¿no? Cuando las opiniones de la población eran mucho más conservadoras de lo que la política propuso, y eso es hace 30 o 40 años, no en la antigüedad. Las políticas y las mujeres políticas propusieron cosas que la población no las encontraba de sentido común. Pero hoy, si uno mira estos resultados, parece que la población anda mucho más adelantada que la política. Porque yo todavía no entiendo por qué uno no es más, o sea, porque hay dos cuestiones acá que son esenciales. Se puede avanzar en el aborto, sin duda, y se puede avanzar porque esto está mostrando que la población está por delante de la política, como se puede avanzar en la eutanasia, que es otra cosa que no es parte de nuestra discusión. Pero lo que quiero decir es, si un momento la población estaba por detrás y la política era lo que impulsaba en esos caminos de democratización, hoy la población y las mujeres tienen percepciones, ideas, concepciones mucho más democratizadoras y autonomizadoras de lo que la política les está ofreciendo como opción. Bueno, Katia dejó preparada la segunda pregunta, pero quiero decir que hay 2 nuevas celebraciones de Humana a propósito de 2 provocaciones que deja, ¿no? Esto de cómo el feminismo se ancla en estas experiencias ordinarias, hermosa expresión, esto de la experiencia ordinaria, y algo que seguramente a quienes les gustan las comunicaciones y las comunicaciones políticas, esta otra conversación entre actorías políticas, sistemas políticos, medios de comunicación y redes sociales, donde entra el feminismo ahí y las mujeres, ¿cierto? Bueno, en fin. Tenemos a la vista entonces esta radiografía sobre la evaluación de las mujeres en Chile por la democracia, por la identificación con el feminismo ya no es esta palabra vedada, ¿no?, como que antes era, ¿sí? El reconocimiento de la violencia machista como un problema público, la ratificación en torno al aborto, ¿cierto?, sin causales, que lo decía Katia, ¿cierto? ¿Qué nos está faltando entonces como país, Camila, en términos normativos de desarrollo de política pública, para avanzar hacia una democracia con mayor igualdad y reconocimiento? Esta pregunta, como siempre, era para las 3. Parte Camila, sigue María Antonieta y concluye Katia. Perdón. Bueno, difícil la pregunta o por lo extensiva que pueda ser la respuesta, que hay que mejorar en Chile, básicamente. A ver, quería partir retomando algo que decía Katia sobre esta tensión entre cambio y actualización institucional, la normativa del deber ser y la experiencia
cotidiana y material, que quedaba muy expuesta en los datos, incluso en los datos más positivos que se mostraban en los sectores populares. Era muy diferenciador, ¿cierto?, sus valoraciones de la idea de avance cultural o en sentido común del feminismo que en los otros estratos socioeconómicos, y eso hay que tenerlo a la vista y no, digamos, dejarlo encerrado en que tenemos un porcentaje alto general. Creo que esa cuestión es importante porque ahí es donde más se plasma justamente las dificultades estructurales de la desigualdad que tenemos en el país y que hacen que muchas personas conflictúen con la idea de la democracia y de la política como expresión institucional más que como ejercicio práctico. Si uno lleva a la democracia la idea de cómo resolver los problemas con otros, es una idea, a que la democracia la asocia los políticos y las políticas sentadas en el Congreso. Probablemente yo también tendría una visión muy crítica de la democracia, si esa es mi visión de la democracia, y que creo que son preguntas que siempre también hay que hacerle al estudio, qué están respondiendo cuando le preguntamos por su valoración de la democracia. ¿Y por qué hay que tensarlo? Porque yo creo que un aprendizaje de todas nosotras y las que nos antecedieron tenía que ver con el valor de la política y la democracia para avanzar en derechos y en igualdad. Y entonces, ¿qué pasa cuando eso está tensionado? Cuando entonces aparecen las ideas de una figura grandilocuente que puede resolver todas las cosas, probablemente que nos expulsa de los lugares que hemos ido conquistando, y uno dice, bueno, entonces esa idea empieza a conflictuar no solo con una lógica liberal o de amor a la democracia en una forma de resolver o de encontrarse en la pluralidad de posiciones, sino también en nuestra presencia, es decir, el habitar de las mujeres en la política está muy vinculado con la democracia, y yo creo que es algo que tenemos que capturar y ponerlo en efectos concretos. O sea, por eso tenemos avance en voto, por eso se está discutiendo que hay que extender la paridad, que por de pronto había un dato bien llamativo en la encuesta, que cuando preguntaban sobre la relación entre mujeres en política y condiciones de avance en las mejoras para las mujeres, la relación no era directa. Es decir, pueden haber muchas políticas y no necesariamente para las mujeres consultadas significaba que eso asegura avanzar en mejoras. Entonces eso es bien llamativo y uno puede hacer distintas interpretaciones como la no esencialista o ponerle la carga política que a las mujeres tenemos visiones, pero yo creo que también tiene que ver con esa imposibilidad en la política de resolver y mirar la vida concreta. Entonces eso como un problema a mi parecer sobre la democracia, las institucionalidades y la política. Y había otro en el campo de los avances que me parece provocador, que es la idea de que la corresponsabilidad social es una cuestión instalada y que está al centro, y que es justamente esa cancha la que, si uno ve los avances de la ultraderecha, es donde se conflictúa más los avances de las mujeres. Entonces, para las mujeres es una claridad, incluso no solo para las mujeres, el PNUD mostraba en los datos más generales, aunque una cosa es lo que uno responde y lo otro es lo que practica, de corresponsabilidad, ¿cierto? Entonces, distribuir las tareas y pensar formas de resolución alternativas que se han expresado en las políticas públicas de este gobierno, pero por ahí tensan en la vida práctica, para tomar también el problema que planteaba Katia, las reacciones, y donde también nos provocaba a cómo nos hacemos cargo de cómo el cambio de las relaciones sociales supone también tensar vidas, proyectos, visiones, y que eso hay que incorporarlo también en la discusión para plantear un feminismo que, a mi parecer, permita avanzar en igualdad, o sea, permitirnos a todas nosotras avanzar en igualdad, pero cambiar la sociedad, porque si no ahí está la tensión permanente, ¿cierto? Avanzar en igualdad, la sociedad mantiene la estructura, no sé, un trabajo salarial estable con horario, entonces siempre va a haber una pugna permanente porque la estructura salarial es así, con jornadas inflexibles. Hoy día hemos avanzado, ¿cierto? Para poner la caricatura. Entonces siempre va a conflictuar si no hay un cambio en esa otra dimensión. Y ahí quería sumar otro elemento del desafío sobre la educación sexual integral, que creo que efectivamente esa es una dimensión en la discusión sobre el cambio cultural y también el avance en nuestros derechos, que es uno que tenemos bien al debe. Y lo tenemos bien al debe por razones evidentes, pero creo que es una cuestión que no tenemos que abandonar, porque también está en la base y en la esencia de preocuparnos de que las que vienen también cuenten con otras herramientas y también recojan todo este proceso de avance del cual hemos sido todas en una larga cadena partícipes y protagonistas. Yo creo que abandonar la educación sexual integral es un error, pero el punto es que hay que resignificarla. Gracias.
hay que resignificarlo, que es hoy día, cómo le explicamos a todas y todos que es necesario que conozcan sus cuerpos, que esa es una forma de evitar la violencia, cómo socializamos esa dimensión que es concreta, práctica, es cotidiana, y que no es una declaración abstracta que te hace feminazi, sino que es aquello que te provoca, o sea, te entrega herramientas para vivir más feliz, para tener más dignidad, para tener mejores condiciones. Entonces creo que ahí tenemos otro desafío, y perdón la extensión, pero es que hay tantos temas muy interesantes que abordar en este estudio. Gracias. Gracias, Camila. Son 20 años, así que tenemos 20 años más también por delante. María Antonieta, ¿qué nos falta? Es difícil. En 4 y 5 minutos. 4 y 5, más difícil. Porque si lo supiéramos, lo estaríamos haciendo, yo creo. Pero es difícil. Pero mira, pensando, ¿qué nos falta que los hombres cambien? Porque yo estoy, fíjate que cada vez me convenzo más que si los hombres cambian, tenemos resuelto el problema. Yo creo que hay poca conciencia y bueno, y todos estos últimos hechos tremendos de abuso públicos, de personajes connotados que se supone que tienen un nivel de conciencia mayor, te fijas, y que están en esa conciencia primaria y bárbara de abuso contra las mujeres, tú te empiezas a preguntar, o cuando ves las prepotencias de muchos de los colegas de la política, te fijas en las ofensas y los insultos y los juicios a las mujeres. A mí me parecía increíble todos los ataques a Carolina Toá, por ejemplo. Te fijas cómo tratan de destruirla, en fin. Entonces yo creo que es una cosa importante que los hombres cambien. No hemos visto movimientos de hombres, que sería muy, muy interesante. Hubo un tiempo en que se preguntaban sobre la masculinidad, pero los jóvenes, conozco poco los jóvenes, no sé si hay esta cosa de un poco cuestionarse la masculinidad y la formación de esta masculinidad, lo doloroso que es para ellos también. Pues imagínate, ser hombre debe ser mucho más difícil que ser mujer, porque si uno no es bonita se pinta un poquito y para ser bella y santa. Bueno, pero para los hombres más difícil. Yo creo que ese es un tema más general, ¿eh? Pero faltan cosas. Otra cosa era, espérate, que algo que dijo, las feministas. Las feministas, cuando nació la nueva oleada feminista en los 80, qué sé yo, una de las cosas más importantes eran los grupos de autoconciencia. Autoconciencia. También nosotras en La Morada, ¿te acuerdas? Que hacíamos los grupos de autoconciencia. Porque era reflexionar, te fijas, cómo en ti tú sentías el patriarcado dentro de ti misma y cuáles eran las tensiones. Y era además la sororidad misma, porque en estos grupos, te fijas, eran hermanas que era muy desgarrador muchas veces, pero era muy sanador también. Yo quiero contarles que tuvimos un encuentro en Perú el año 83, un encuentro feminista latinoamericano, y en general, cómo se veían los temas y las conversaciones que tuvimos ahí eran impresionantes, te fijas. Estaba el tema del exilio, estaba el tema del lesbianismo, que no se hablaba antes, estaba el tema del poder, estaba el tema de la política y la autonomía. En fin, eran cosas, pero que todas las reflexionamos. Yo siento, digo, puede ser mi ignorancia, no conozco el movimiento feminista joven, pero no importa, pero mucho más joven que yo, pues. Bueno, entonces no lo conozco a fondo si realmente las reflexiones que hacen, si reflexionan en conjunto, si actúan en conjunto. Yo siento que falta eso y falta acción. Hay muchas cosas que hay que hacer en acción. Por ejemplo, un tema que era súper complicado para las mujeres populares era el tema de la natalidad,
y del poder, operarse, ligarse las trompas, la fertilidad, y había mujeres, en fin. Eso se logró cambiar con un reglamento. ¿Eso se está haciendo, no se está haciendo? ¿Hasta qué momento llega? Yo de repente sueño que había que en cada consultorio llegaban de repente unas feministas a preguntar, mire, ¿en qué está esto? ¿Se hace, no se hace? ¿Se esterilizan las mujeres? Claro, una fiscalización de medidas que hemos tenido, quizás eso. En fin, me volé un poquito, pero eso es lo que les quiero decir. Yo creo que faltan cosas, pero falta reflexionar sobre lo que nos falta, ¿te fijas? Y en conjunto, colectivamente. Yo creo que eso es muy importante. Gracias, María Antonieta. Falta reflexionar sobre lo que nos falta y actuar sobre eso. ¿Sí? Bueno, yo quiero empezar repitiendo lo que dijo María Antonieta, porque era interesante en el video, todo el mundo terminaba diciendo, claro, nos falta mucho. Y la pregunta es, ¿pero qué nos falta? ¿No? Y creo que definir qué nos falta es algo muy importante, porque yo creo que hay que... porque el escenario es complicado, y es bastante complicado. Estamos en celebración y quizá uno habla menos de las cosas que están muy complicadas, pero el escenario es muy complicado, y una de las cosas que yo creo que es muy importante es, pensando en el feminismo, los feminismos, es cómo uno consigue enfrentar estos embates generando formas de interpelar a las mujeres, a la población, a todo el mundo, nuevas, porque ya no son las mismas mujeres de los años 80, ni de los años 90, ni siquiera del 2000, y tampoco es el mismo país que hay. Entonces creo que hay que pensar no solo qué hay que hacer, sino cómo hay que hacerlo. ¿A quién se le habla? ¿Con quién se está hablando y a quién se está queriendo interpelar? Porque la verdad es que los riesgos son bastante altos, y los riesgos son bastante altos también porque, a mi juicio, esas fuerzas contrarias son muy hábiles para descubrir los lugares en que no se ha hecho una autorreflexión suficientemente profunda y una autocrítica suficientemente profunda. Cogen con mucha rapidez y facilidad esas dimensiones, y creo que es un problema. En ese contexto, entonces, creo que hay que renovar esta cuestión de cada quien, cómo uno habla, etcétera, pero también creo que es un momento en que probablemente habría que ponerse de acuerdo cuáles son esos principios normativos para la vida en común que el feminismo va a defender. ¿Cuáles son? Porque no estoy muy segura que estemos todas de acuerdo cuáles son. Y hay que saberlo, porque hoy lo que se está jugando, me parece, en toda gran disputa política, son esos principios, y esos principios que rigen la vida común y que nos permiten tener una vida en común. Pero ¿cuáles son? ¿Cuáles son? El principio de justicia, ¿cuáles son? Yo creo que esa es una cosa que hay que tomar en cuenta para más adelante. Y finalmente, una última cosa, que son las alianzas. Esta sociedad, y haciendo espejo, los trabajos que estoy haciendo, le llamo a una sociedad archipiélago, porque la sociedad se ha constituido como archipiélago. Y creo que la única salida es la acción, y la acción concertada implica salir de los archipiélagos, y en eso las mujeres tienen mucha experiencia de generar puentes, que está mucho en el video, pero esos puentes van a tener que ser mucho más intensos, porque yo creo que los años que vienen van a ser no muy claros, no, un poco oscuros. Qué pena, tenemos que celebrar. Olvídense de la última frase. Tengo una cantidad de preguntas en mi WhatsApp y de comentarios en mi WhatsApp, pero la dirección me indica que tengo, así por sonoprompter, me indica que tenemos que cerrar. Todas las preguntas en el cóctel de celebración, porque pese a las preguntas que quedaron y a los archipiélagos en los que estamos, hoy día nos vamos a entrelazar. Muchas gracias. Aplausos.